Ser Podcast. Si amanece, nos vamos con Juan López Córcoles. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Si Amanece Nos Vamos, aquí en la cadena SER. Una emisión, la de hoy, 8 de diciembre, que ha sido concebida de forma inmaculada, como no podría ser de otra manera, por el equipazo que ha preparado el programa de hoy. Estamos todos menos el jefe. Ayer asomó la patita un poco cuando estaba hablando con Ángels. Le vino a decir que estaba un poco tocado con la eliminación de España, que no lo estaba llevando bien, y ahora con el jaleo que hay para ver quién es el seleccionador, que si Luis Enrique se va, que si viene Luis de la Fuente, que si Marcelino ha sonado y tal. Bueno, al final me mandó un mensaje ayer Roberto y me dijo, mira, Juan, hazlo tú, que yo esto, hasta que no haya fumata blanca, no me puedo poner a los mandos otra vez porque no. Y yo, mira, Roberto, sin problema, no hay problema. Y como seguramente hoy haya fumata blanca, pues mañana lo tenemos de vuelta. Tenemos por delante un programa 2 horas en horario, ya sabéis, de festivo, que vamos de 5 a 7. Un menú bien rico. Tenemos una cita con Félix Martín, nuestro fiscal, en esta sección que es Juzgado de Guardia. Nos va a hablar del pistolero de Tarragona. Es una historia muy interesante porque vamos a ver cómo colisionan los derechos y hasta dónde la judicatura, los fiscales tienen que elegir entre unos y otros para tomar decisiones beneficiosas para todos. En Barcelona. Edgarita, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo vamos? ¿Estás inmaculado hoy? Estoy inmaculado, como siempre. Estás inmaculado. Estoy perfecto, en perfecto estado de revista, que me encanta siempre cuando la gente dice eso. ¿Qué trae el pájaro hoy? Pues hoy el pájaro trae Amigo Invisible. Amigo Invisible. Y en la segunda hora un par de personajes. Sí, señores de esos que hablaremos de la movida del seleccionador. Que es verdad, sí, porque bueno, hay un jaleo en los despachos de la Federación que... A ver si Roberto no ha venido porque a lo mejor se postula como un nuevo seleccionador. Pues, hombre, si compagina las dos cosas yo no tengo ningún problema. Otra cosa que... Bueno, en la segunda hora tenemos, como siempre, 2 grabófonos. Vamos a hablar de ese problema de la elección del seleccionador. Va a estar Marta Valderrama con la música. Va a estar Sergio con algo que tiene que ver también con las sucesiones y cómo el cine cuenta las destituciones y la elección del sucesor. Todo eso a partir de las 2. Pero antes vamos a jugar al juego de los detectives un rato, porque tenemos un caso que dejamos abierto ayer. Se llama El asesino de Runners. Os voy a leer la premisa y ahora después ponemos el resumen de cómo nos quedamos ayer. Dice lo siguiente. En los últimos meses han encontrado a 4 corredoras muertas, con signos de violencia en las inmediaciones de los caminos del Monte del Álamo. La policía trabaja con la hipótesis de que el asesino las asalta en el llano y las lleva a su coche hasta los parajes más altos, donde aparecen, desnudas y maniatadas. Lo único que les deja puesto es el reloj que monitoriza su carrera y los kilómetros no cuadran con la posibilidad de que hayan llegado hasta allí corriendo. Cada una de las víctimas vivía en un barrio diferente, por lo que accedían al parque desde una ladera diferente. La pregunta es, ¿cómo cazan al psicópata? ¿Cuál es la pista que deja el asesino? 900, 100, 800 para llamar. Están Marta Valderrama y Ainhoa Jiménez Vilató ya preparadas para atender el teléfono. Vamos a escuchar cómo os quedasteis ayer. En el capítulo anterior... ¿Es posible que fueran asesinadas todas en el mismo sitio? Sí. No tiene por qué. ¿Las muertes son violentas? Sí. ¿Los relojes que llevan las víctimas son suyos o puede ser algún tipo... o puede ser que él le haya puesto los relojes para despistar a la policía? Carece de importancia. ¿Los relojes se compraron todos en la misma tienda? No,
y las pruebas que pueda tener la policía puede ser por el rastro que haya dejado el coche, que las ha llevado en un coche. No se encuentra ninguna relación tampoco. ¿Tiene alguna relación los pasos con las constantes cardíacas que te puede marcar que puede marcar el reloj? Para la policía no, porque no llegan a tener esa información. ¿Ha sido las primeras en algunas carreras populares? No, ninguna. ¿El asesino es un hombre o puede ser una mujer? Podría ser una mujer. ¿El origen de los pasos que marcan los relojes es el mismo en todos los casos? No. ¿El acceso a este lugar, a este monte, es público? Sí. Ya sabéis, 900-100-800, teléfono gratuito, ahí podéis reservar turno. Es la única vía oficial acreditada por los servicios legales de la cadena SER para poder acertar y entrar en el sorteo para jugar en esa final mensual. Este año sabéis que tenemos un super concurso a final de temporada. Podéis hacer preguntas también en Twitter, en @siamanece, y en Facebook. En Facebook estamos emitiendo el streaming en directo y también en YouTube, así que nos podéis ver la carita. Contado todo esto, 5 y 9, 4 y 9 en Canarias, está Pablo González a los mandos de la técnica, que va a hacer que esto suene fenomenal. Aquí comienza Si Amanece Nos Vamos, en la SER. Si amanece, nos vamos. Con Juan López Córcoles. Flip the set if it's starting to fray. If there's nothing new to crave, 'cause you know that every city has a Chinatown. Call Tokyo, call New York, it's just same but different love. Call Jupiter, call Leon, find a right and find a wrong. Call Tokyo, call New York, it's just same but different love. Call Jupiter, call Leon, find a right and find a wrong. Find a right and find a wrong. Right back or just write it off. Hasn't everybody suffered enough with the carcass left of us? You're every unhappy cruise. Oh, you've never looked good and blue. And then the sunset and the view. 'Cause we know that every city has a Chinatown. Call Tokyo, call New York, it's just same but different love. Call Jupiter, call Leon, find a right and find a wrong. Call Tokyo, call New York, it's just same but different love. Call Jupiter, call Leon, find a right and find a wrong. Find a right and find a wrong. Get me London, get me soul. Say it's me who's calling. Girl, I'm lower than a dog, and my ego's falling. Get me Bangkok, get me Rome, where all the hope is hiding. Just know I'm numb and I'm alone, so come back to me crying. Call Tokyo, call New York, it's just same but different love.
Vamos allá con el juego de los detectives. Se amanece, nos vamos, Cadena SER. Estamos jugando con el asesino de Runners. Leo la premisa por si os acabáis de conectar. 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Dice lo siguiente. En los últimos meses han encontrado a 4 corredoras muertas, con signos de violencia en las inmediaciones de los caminos del Monte del Álamo. La policía trabaja con la hipótesis de que el asesino las asalta en el llano y las lleva en su coche hasta los parajes más altos donde aparecen desnudas y maniatadas. Lo único que les deja puesto es el reloj que monitoriza su carrera y los kilómetros no cuadran con la posibilidad de que hayan llegado hasta allí corriendo. Cada una de las víctimas vivía en un barrio diferente, por lo que accedían al parque desde una ladera distinta. ¿Cómo cazan al psicópata? ¿Cómo cazan al asesino? Esto es lo que tenemos que descubrir. Sabemos que puede ser asesino o asesina, que lo dijo Roberto ayer, y sabemos que la pista no tiene que ver con el coche. Por ejemplo, en Twitter, en @siamanece, pregunta Ghostfather. Al quedar registrados los recorridos de las víctimas en sus ordenadores, imagino que se refiere a los relojes, cogen al asesino porque coinciden esos recorridos con los que marca el GPS de su coche o de su teléfono. No, Ghostfather, no tiene que ver con eso. No es una pista que deja el coche. Así que no tiene que ver con el GPS del coche y tampoco el teléfono del asesino. Edgarita, ¿tú cómo lo ves? Como especialista ya en casos. Yo ya sabes que ya tengo la mano rota con esto, pero tengo una preguntilla. A ver. Tengo una preguntilla. ¿La puedo hacer? ¿Me dejas? Sí. Venga. ¿El asesino o asesina tiene relación con el deporte del running? ¿O es entrenador, sale a correr? Tal, Carece de importancia. Muy bien. Carece de respuesta importancia. favorita que siempre me llevo. A ver, o no, para no liar a la gente. Es que el carece de importancia muchas veces es un no, porque para que por ahí no hay que ir. Ya está, no es un entrenador personal. Sí, esa es la pregunta. Vale. Vamos al 900-100-800. Ahí está Leo en Zaragoza. Hola, Leo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Pues bien, sí, bien, estoy bien. Pensando, estrujando la cabeza en la pizarra imaginaria donde he ido pegando todos los post-it con los distintos datos, pero no sé, no tengo muy claro poder llegar a buen puerto. Es que este caso es difícil porque el enunciado tiene muchos detalles, es un poco largo. Sí. Entonces, bueno, a ver, que yo creo que a estas alturas del caso, que no lo llevamos aún muy desarrollado, funciona mejor hacer preguntas que hipótesis, pero bueno, lo que tú digas. No, en un principio me había quedado en el enunciado, que lo había oído una vez, ahora lo he escuchado por segunda vez, y me había quedado con la idea de que la policía sabía que las víctimas habían accedido por 4 laderas diferentes del monte, leyendo los datos que marcaba su reloj de running. Bueno, entiendo. Pero luego he visto que no, que era porque vivían en los 4 barrios diferentes. Eso es. Entiendo que es un poco de, pues la policía habrá cotejado datos del domicilio de estas 4 chicas y habrá visto que entran por sitios diferentes, claro. Nada, una pregunta, a ver, la pista que les lleva a descubrir al asesino la consiguen cotejando los datos de los 4 relojes de las 4 corredoras. No. Bueno, pues descartamos eso y damos paso al siguiente detective o a la siguiente detective que sea capaz de ir sumando distintos descartes y lleve a buen puerto el descubrimiento del asesino. Pues Leo, dejamos esa vía de investigación descartada. Muchas gracias por llamar y participar. Venga, a vosotros. Adiós. Enhorabuena por el programa. Adiós. 900-100-800, teléfono gratuito al que podéis llamar para reservar turno. Manuela Collados pregunta en Facebook: ¿las señales de los relojes delimitan un punto concreto? Si es así, ¿el punto donde aparecen las víctimas marca un recorrido igual? No, Manuela, no. La pista no viene por los relojes. No. Lo descartamos. Esa vía de cruzar datos de los 4 relojes, que es la única pista que les deja el asesino, la descartamos. Vamos al 900-100-800 con José en A Coruña. Hola, José, buenos días. Hola, Juan. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Noches.
Buenas noches. Tú llevas toda la noche en danza, entiendo. Sí. Y aún me queda. Muy bien, trabajando, ¿no? Entiendo. No. Estoy en casa. Bueno, sí, algo de trabajo se puede decir, pero vamos, tampoco es para matarse. Muy bien. A ver, preguntas, hipótesis. Joder, pues a mí se me ha desmontado todo con eso de que los relojes no tienen nada que ver con el modo en que saca porque las ha llevado en un coche allí a las 4 víctimas, las ha dejado en el mismo sitio, ¿no? Que yo no a ver, el programa. Te leo, te vuelvo a leer el caso, Sí. ¿vale? A ver. En los últimos meses han encontrado a 4 corredoras muertas con signos de violencia en las inmediaciones de los caminos del Monte del Álamo. La policía trabaja con la hipótesis de que el asesino las asalta en el llano y las lleva en su coche hasta los parajes más altos donde aparecen, desnudas y maniatadas. Lo único que les deja puesto es el reloj que monitoriza su carrera y los kilómetros no cuadran con la posibilidad de que hayan llegado hasta allí corriendo. Cada una de las víctimas vivía en un barrio diferente, por lo que accedían al parque desde una ladera diferente. ¿Cómo cazan al psicópata? ¿Cómo consiguen detener al asesino? Eso es lo que hay que descubrir. La premisa no deja claro que las deje siempre en el mismo lugar. Ya. Y si vas a preguntarme si las deja siempre en el mismo lugar, te puedo decir que puede carecer de importancia. O sea, vale. No es clave. No importa, ¿no? Y hemos descartado los relojes totalmente. No vale para nada lo de los relojes. La forma de maniatarlas carece de importancia. Tampoco. Si las ata con cinta americana o cinta de carrocero, da igual. Es un poco lo de menos. Da igual, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad que me he quedado bastante fuera de control, porque claro, yo pensaba si podía ser... Bueno, también los relojes, claro, si es que no tiene nada que ver con los relojes. Yo iba a preguntar por lo de los relojes, los pasos o algo de esto, pero no. Porque los pasos también pueden marcarse aunque no los des. Tú puedes estar en una cama durmiendo a lo mejor e incluso te puede llegar a marcar como paso a lo mejor. A mí me marca aquí con el reloj, me marca el tecleo del ordenador, me lo marca como paso. Claro. Me suelo ir a mi casa con 1200 o 1500 pasos y digo, pues no me lo moví en toda la noche, ¿por qué me sale eso? Pero no, José, no es... Nada. No es. La pista del reloj es de estos trucos de guionista que es un poco para despistar, para complicar, ¿no? La vida al oyente. Para jorobarnos un poquito, vamos. Bueno, pues nada, dejaremos paso. ¿Pasamos a otro oyente, José? Sí, claro, porque estoy totalmente en blanco ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias por llamar. Que siga bien lo que queda de noche de madrugada. Venga, muchas gracias. Adiós. Eduardo Sánchez Martínez en Facebook pregunta: ¿el asesino es uno o tiene cómplice? Es uno. Por no liar a la gente y no decir lo de carece de importancia, digamos que es uno y así sabemos que buscamos a una persona. Carmen también en Facebook pregunta: ¿el asesino podría ser un trabajador del parque? No, carece de importancia. Es un poco lo que preguntaba Edgar, si tenía que ver con el deporte o estaba relacionado con el mundo del fitness. No, la profesión o la categoría profesional del asesino no importa. No es importante en este caso. Edgar, ¿alguna idea más? Pues yo todo el rato iba con el tema de que las dejaban en el mismo sitio y ahora me he dejado... Pero todo es por la falta de atención mía, porque es verdad que en el enunciado ya lo decía que no. Pero yo iba por ahí porque las dejaban en el mismo lugar. Así que estoy un poco perdido también, Vamos a seguir en el 900-100-800, teléfono gratuito, ya sabéis, podéis llamar y reservar turno. Fran, en Valladolid, buenos días o buenas noches para ti. Hola, buenas noches. ¿Llevas toda la noche despierto? ¿Acabas de despertar? Sí, trabajando. Pues muy bien. Toda la noche trabajando, pero bueno, ya casi terminamos. Muy bien, tú tampoco, el festivo tampoco lo vas a disfrutar, ¿no? Con toda su enjundia. No, en sanidad los festivos como que no... bueno, como que no computan mucho, o sea que... Eso, sí, toda razón.
A ver, Fran, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta, alguna hipótesis de lo que le pasa a estas 4 chicas? Sí, tengo una pregunta. ¿Lo cogen por la ropa de las chicas? ¿La ropa desaparecida? No. No. Vale. ¿Y lo cogen por algo que la policía ve donde deja los cuerpos, aunque sean distintas escenas, por algo que los cadáveres tienen o que hay en los cadáveres? No, la pista no está en el lugar donde deja los cuerpos. No. Vale, y la pista la última pregunta, la pista que la policía sigue para identificarlo, ¿es la forma en la que localiza a las víctimas? Es la forma... No es la forma. No es la forma. No. Vale. No es la forma, pero no está mal hecha la pregunta, Fran. Así que, como los festivos aquí mando yo, te metemos en la lista de candidatos. Bien. Porque es... Puntico. Punto para Fran. ¿Vale? Vale, pues perfecto. Porque, bueno, has hecho 2 preguntas interesantes y creo que podemos avanzar en una dirección correcta. Vale, pues muchas gracias. La verdad es que ya me he quedado sin ideas, o sea que... Pues, Fran, que siga bien la faena y nada, que llegues a casa bien y a dormir. Venga, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Seguimos leyendo preguntas que están en Facebook. Sergio San Pedro pregunta: ¿la pista está en la ropa de las víctimas? ¿Puede ser que usara la ropa de la víctima anterior? Pregunta si es una mujer también. Vamos a decir que da igual si es un hombre o una mujer. No es importante. Y no, la ropa de las chicas asesinadas no es la pista clave que lleva a la policía a detener a este psicópata o a esta psicópata, que no es importante si es chico o chica. Seguimos en el 900-100-800, nos vamos a Ronda. Ahí está Alexis. Hola, Alexis. Buenas noches, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo llevas la noche? ¿Recién despertado? O... No, me desvelo de vez en cuando. Me acuesto temprano y me desvelo un poco. Es que los festivos son caprichosos. Sobre esta hora, además, me viene bien, me gusta muchísimo el programa. Estoy un poquito despistado con la anterior pista, de que la forma de maniatar a las víctimas es algo importante, ¿no? No sé si es la forma de maniatar lo que ha preguntado. Creo que no era exactamente. Eso lo hemos descartado. No me acuerdo cuál era la pregunta que ha hecho Fran, pero... Fran no, la anterior, una mujer. No, la forma de cómo las maniatan... Como aparecen. Como aparecen. No, y dónde aparecen tampoco es importante. Bueno, pues yo te pregunto, puede ser que dice que la sube en el coche. Sí. ¿En el coche de ellas? No, entiendo que ellas están corriendo, las suben en su coche. Ah, pues entonces nada, yo pensaba que era eso. Por ahí va mi tiro, digo, aparcan el coche abajo y él la sube en su coche. No. Es el coche de él. Ellas están corriendo por el parque y cada una entra por una puerta diferente del parque. Sí. Pues entonces nada, era mi idea, digo, si era en el coche de ella, pues encuentran en el coche de ella, pues encuentran restos de él. Nada, pues entonces era por ahí, iba yo. Nada, el coche lo descartó Roberto ayer, el coche no tiene nada que ver con la pista principal, no, ni con la secundaria, por no liar a la gente. Vale, pues nada, mi culpa. Bueno. Hombre, gracias por llamar, Alexis. Un abrazo, adiós. Adiós. 900-100-800 para llamar, para reservar turno. Eduardo Sánchez pregunta otra vez en Facebook. ¿Lo ven a través de alguna cámara de vigilancia de la entrada al monte? No hay cámaras de vigilancia y la pista no sale de ahí. Y Nikolai Tomov pregunta: ¿las víctimas se conocían entre ellas? Carece de importancia, pero podríamos decir que no. Para no liar a la gente que no tienen de ahí de ese hilo, no se conocían entre ellas. Venga,
Seguimos en el 900-100-800. Nos metemos en carretera con José, que va en ruta hacia Almería. Hola, José, buenos días. Hola, José. ¿Me oye? Sí, ahora sí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí estamos ya camino de la casa, que me queda un par de horitas para llegar a Almería y ya que venimos de viaje. ¿Por dónde vas ahora? Ahora mismo estoy en Isnayó, pasando por Isnayó. Bueno, pues entre Granada y Jaén. Pues si te quedan 2 horas lo tienes hecho. Con cuidado y estás ya casi. Vaya. ¿Tienes alguna pregunta, alguna idea? Sí, más o menos sí tengo idea. Pero quiero hacer una preguntilla, porque tú has dicho que a lo largo de los 4 meses, ¿no? A lo largo de los 4 meses se han cometido esos delitos. O sea, no significa que todos hayan sido el mismo día, sino No, hoy uno... la premisa dice en los últimos meses. Han encontrado a 4 corredoras muertas. En los últimos meses, Sí, que eso no significa que sean todos el mismo día ni a la misma vez. O sea, uno ha podido hacer hoy, otro ha podido hacer dentro de 2 días, el otro ha sido dentro de 2 o 3 días, así sucesivamente, claro. ¿no? De hecho, entiendo que son en días diferentes. Eso es. Claro. Entonces, la cuestión es, se sabe, la pregunta es, se sabe a la hora, la policía sabe a la hora que han matado a esas mujeres, ¿no? No es importante. No es importante. No es importante, no. No, porque decía yo, pues eso sí, saben la hora más o menos que las mata, o montan un dispositivo a esa hora y lo cogen. Pero no va por ahí. La hora no es el hilo del que tira la policía para llegar al psicópata, no es la hora. Bueno, y el sádico o la sádica, esta otra preguntilla, ¿el sádico o la sádica tiene predilección por alguna mujer en especial? Que sea gorda, que sea delgada, que sea rubia, que sea morena, que sea pelirroja. Carece de importancia. Carece de importancia, ¿no? Carece de importancia. Pues entonces, creí que iban los hilos por ahí por donde yo decía, pero estoy perdido. Que tengo una historia. ¿Eso lo puedo decir por ahí o...? Claro, puedes enviarla a detectives@cadenaser.com y ahí, en cuanto la recibamos, la metemos en el montón de las historias y un día jugamos con ella. Venga, vale, estupendo. ¿Te parece bien? Pues Y en cuanto la envíes, entras también en el sorteo de las finales, ¿vale? Para jugar. Vale. ¿Por dónde lo mando? ¿Por cadenaser.com? El correo es detectives@cadenaser.com. Detectives, vale. Ahí, en ese correo electrónico, mandas tu historia con la solución y ya está. Vale, pues yo creo que la historia que tengo yo es bastante interesante. Ya lo veremos. Pues adelante con ella. Estaremos encantados de jugar. Venga, buenas noches. Buenas noches. Venga, seguimos jugando 900, 100, 800 con Pablo, que está en Ciudad Real. Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo llevas la noche, la madrugada, Pablo? ¿Bien? Bien, trabajando un poquito. Pues venga. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta en particular, alguna teoría? Sí, ya sabemos que no importa lo del tema del coche, el tema del sexo, si son rubias, morenas, no importa que sea ella o él asesino o asesina. Mis 2 cuestiones son las siguientes. Venga. El asesino a asesina tiene alguna minusvalía. No tiene ninguna minusvalía. Vale. Segunda cuestión. El asesino a asesina está vinculado a los agentes de autoridad. No. Es decir, conoce perfectamente la zona por la que se mueven y no tiene
nada más que casualmente conocimiento del paso de estas personas por allí. No es importante en lo que trabaja. Conocimiento del parque, obviamente, lo tiene que tener. Vale, y una última pregunta. ¿Tiene menos de 30 años? No es importante. No es importante. Vale. La edad del asesino no es importante, pero está bien jugar con preguntas sobre el asesino. Está bien. Vale, Juan, pues si me permites, una última. Adelante. Venga, la cuarta. Es una persona afectada psiquiátricamente, ¿eh? No. La solución que yo tengo no dice nada de eso, no. Vale, y ya termino con esta. A las que asesina, ¿tienen vínculo con el asesino o asesina? Carece de importancia, Pablo, no es importante. Vale, Juan, pues nada, fuera de juego, lo siento. Bueno, hemos descartado unas cuantas cosas. Muchas gracias por llamar, Pablo. Chao. Adiós. Venga, a ver si nos da tiempo alguna llamada más antes de ir con Félix. Óscar, en Valladolid. Muy buenas, Óscar. Óscar a la de una. Pues nos vamos, cogemos un poquito carretera a Badajoz. En ruta a Badajoz está Luis Manuel. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, buenas noches. A ver, venga, rápidamente, un par de preguntas o teorías. Vamos a ver, ¿ha habido signos de agresión? Sí, son muertes violentas, claro. ¿Y signos de resistencia? También, pero yo te diría que no es por ahí por donde hay que ir. Porque buscamos la pista por la que cazan al psicópata y por ahí no es el sitio que tenemos que ir. Puede ser por las rodadas del coche y las huellas del susodicho. No es del coche, pero... ¿Las huellas del susodicho? No son las huellas del susodicho. No son las huellas del susodicho, Luis Manuel. Pero si te parece, te metemos en la lista también porque está muy bien tirada esa pregunta. ¿Vale? De acuerdo. Y con esto... Muchísimas gracias y felicidades por vuestro programa. A ti por escucharnos y muchas gracias por estar ahí. Que siga bien el camino, Luis Manuel. Adiós. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Medio minuto y vamos con Félix. Sucedió una noche. ¿Cuál es la película de hombres lobo donde sale la madre de E.T.? Aullidos, el terror está ahí. El cine clásico en la SER. Cuidado, Jamie, ya sabes que está por ahí, lo sabes. Ahí está, te lo he dicho. Te he dicho que estaba a la vuelta de la esquina. En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en Antena. Así es la noche de Halloween en Haddonfield. El terror debería ser divertido. Y siempre, a cualquier hora, en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Vamos ya con juzgado de guardia. Nos escucha Félix Martín, fiscal, jefe de formación de la carrera fiscal. Hola Félix, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo te he dicho buenos días porque claro, vamos una hora más tarde de lo normal y yo ya pasadas las 5 ya digo siempre buenos días. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo soy de que si veo por la noche oscuridad, para mí es buenas noches. Claro, es que tenemos horarios distintos. Pues buenas noches, lo dejamos así. Félix, hoy nos vas a hablar de un caso que ha saltado mucho a la prensa, del que se ha hablado mucho. Es el caso del exvigilante de Securitas en Tarragona, conocido como el Pistolero de Tarragona, acusado de disparar a sus excompañeros de trabajo y a 2 Mossos d'Esquadra. El debate es si este hombre tenía derecho a la eutanasia. Es un ejemplo de la complejidad, de la labor filosófica del derecho. ¿Qué nos quieres decir de este caso? Pues mira, la verdad es que la noticia de la que hablas pone en evidencia mejor que nada en el mundo lo que es, en mi opinión, la finalidad del derecho en sentido puro,
que es ponderar conflictos de bienes y conflictos de derechos y analizarlo para dar preferencia a unos o a otros. Voy a tratar de demostrarte lo que digo, ¿vale? Mira, la eutanasia, como todo el mundo sabe, pues se regula por una ley del año 2021. En las encuestas sociológicas hay una encuesta de Metroscopia del 2019 que nos dice o que nos da datos muy interesantes. Un 87% de los ciudadanos españoles estaban a favor de la regulación de la eutanasia. Si se analizan las entrañas de este estudio, se puede ver cómo esa mayoría es favorable en todas las capas de edad, en todas las sensibilidades religiosas e ideológicas. De esta forma me podrás decir, Félix, parece bastante claro que se tiene que regular la eutanasia permitiéndola. Y yo te digo que sí, pero tan importante es permitirla como establecer unos requisitos y un procedimiento. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, perfectamente, que aunque sea una cosa muy transversal que aúna todas las ideologías, todo con matices. Efectivamente. Lo que quiero decir, como tú muy bien indicas, es que no hay una solución perfecta, porque para resolver el conflicto, para resolver cualquier conflicto jurídico, supone dar preferencia a unos bienes sobre otros. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que hemos contemplado muchas veces aquí, cuando hemos establecido la sección, que el derecho no parte de situaciones perfectas. Félix, ¿qué derechos hay en colisión en este caso, en el caso de la eutanasia? Pues vamos a profundizar porque es una cuestión muy sensible. Por un lado, nos encontramos con los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral. Esto en un lado. Y en otro lado, bienes constitucionalmente tan importantes como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Por ello, no basta con despenalizar, aun cuando se diga que solo se despenaliza cuando haya consentimiento. ¿Por qué? Porque tienen que establecerse supuestos claramente determinados, establecer garantías que salvaguarden lo más importante, que cuando una persona toma la decisión de que se practique la eutanasia, sea una decisión que se garantice que sea con absoluta libertad, descartando, y eso es lo que tiene que hacer la ley en ese conflicto de intereses, descartarlo cualquier presión externa de cualquier índole. No sé si estás de acuerdo conmigo. Te estoy escuchando con mucha atención y efectivamente es el mejor ejemplo de que, claro, el derecho sobre el papel lo puedes leer muy claro, pero cuando entran dos cosas en colisión ya hay que interpretar, ¿no? Efectivamente. Y como tú has señalado al principio, vamos a analizar qué colisión de derechos había en este caso, ¿no? Como tú muy bien has comentado, el supuesto de hecho del que partimos es un vigilante de seguridad en Tarragona que asaltó con arma de fuego la oficina donde trabajaba e hirió de gravedad a 3 compañeros y a un mozo de escuadra. Pero el agresor también resultó herido posteriormente por los mozos en una masía en la que se refugió, quedando tetrapléjico. Como consecuencia de los hechos que había cometido este señor, se abrió un procedimiento penal para juzgar al acusado. Pero en el proceso, mientras el proceso penal estaba vivo, solicitó que se le practicara la eutanasia. Y el juzgado penal que conocía del asunto accedió a que se practicara la eutanasia. Sin embargo, los abogados de las víctimas recurrieron y llegaron al propio Tribunal Constitucional. Es muy interesante esto. ¿En qué se basaron los representantes de las víctimas? Pues fíjate, vamos a repasar qué conflicto de intereses había aquí. Por un lado, las víctimas alegaban que continuar con la eutanasia implicaba vulnerar 2 derechos, decían sus letrados en sus alegaciones. Por un lado, hablaban del derecho a la vida. Decían que se estaba vulnerando el derecho a la vida del propio acusado. Sin embargo, aquí el tribunal fue muy claro y dijo que no tenían razón aquí las víctimas porque el derecho de la vida pertenece no a las víctimas de los hechos, claro, sino al propio acusado, y por tanto es él mismo el que tiene que solicitar, y en su caso a él se le tiene que reconocer el derecho a que se le practique eutanasia. ¿Vale? Esto sería por un lado. Por otro lado, y aquí es lo más interesante, hablaban los representantes de las víctimas que también se vulneraba uno de los derechos constitucionales que más se alegan y que más se ve en los medios de comunicación, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que es, en este caso, decían los representantes de las víctimas, el derecho de los ciudadanos a recibir una respuesta judicial, es decir,
ellos entendían que tenían derecho a que los hechos que se habían producido fueran a un tribunal y que se expusiera la verdad de lo que había acontecido en ese tribunal y, en su caso, que se le impusiera una condena al acusado y solo después que se practicara la eutanasia. O sea, recapitulando, el primer punto que decían estos representantes de las víctimas no cabía lugar porque era un derecho más personal y propio en este caso de la persona que había pedido la eutanasia, pero el segundo sí. ¿Y qué dijo el Constitucional? Pues es muy interesante porque era la primera vez que se planteaba. Y el Tribunal Constitucional manifestó que no había vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que lo que dice nuestra Constitución, que el derecho a la tutela judicial efectiva exige que haya una resolución judicial motivada y razonable. Y la resolución que archivaba el procedimiento para autorizar a que se practicara al procesado una eutanasia estaba dando una respuesta razonable y resolviendo un conflicto de derechos entre las víctimas y el acusado. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues las consecuencias tuvo es que al acusado se archivó primero se practicó la eutanasia y al morir el acusado se archivó el procedimiento. ¿Por qué se archiva el procedimiento penal? Porque la finalidad del procedimiento penal es imponer una pena a una persona por la que se le considera responsable de un delito. Claro, ¿qué sucede? Si la persona presunta responsable del delito ha fallecido, el procedimiento penal ya no tendría ningún sentido. Claro, Félix, es que es un caso que abre un paradigma tan nuevo que vamos, es de estos que se estudian posteriormente durante muchos años, y quería preguntarte por qué alternativas hay, si te parece bien, y debatir un poco qué se puede hacer ahí. Efectivamente, y quiero también conocer tu opinión, porque es muy interesante. Aquí, la primera conclusión a la que podemos llegar es lo que decíamos al principio, y tú también lo decías muy bien, ¿no? No hay una solución mágica. No hay una solución, y esto pasa muchas veces en el derecho, que satisfaga a todas las personas. Y aquí es el ejemplo perfecto. Aquí, por reconocer el derecho del acusado a poner fin a su propia vida para que se le practique la eutanasia, supone sacrificar los derechos de las víctimas con el sufrimiento que han pasado, que no van a poder ver culminado el proceso penal que construya un relato judicial de lo que aconteció. Entonces, en realidad, a priori, solo hay dos posibilidades legales. Primero, considerar que la decisión actual es adecuada y, por tanto, que siempre que se dé otro supuesto igual, el acusado va a poder optar por practicar la eutanasia, o bien modificar la ley de eutanasia de tal manera que se establezca que para estos casos se pueda paralizar el procedimiento de eutanasia si la persona afectada está involucrada en un proceso judicial hasta que ese proceso judicial termine. Ahora bien, esta segunda solución, no sé cómo tú la ves, que a priori nos podría parecer razonable, nos abriría otros dilemas éticos, como son: esto no significa que estaríamos discriminando a unas personas, las personas sometidas a un procedimiento penal, sobre otras. Otra pregunta: ¿por cuánto tiempo se podría prohibir a una persona, si se cumplen los requisitos legales, que se practique la eutanasia? Y tercero, ¿y qué sucede si esta persona tiene grandes sufrimientos? ¿Vamos a imponerle que se mantenga en esos sufrimientos para que ese procedimiento judicial, que no sabemos cuánto va a durar, se pueda realizar? Es que, Félix, este caso tiene tantas aristas que es un poco como hay que ir caso por caso, ¿no? Porque es un poco como las jugadas de fútbol polémicas, que no hay dos exactamente iguales. Efectivamente, y eso es lo complicado, lo apasionante del derecho, ¿no? Que muchas veces no hay una solución mágica. Fíjate que cabría, en hipótesis, en abstracto, una tercera solución. Una solución que se puede plantear para el futuro y que se ha planteado, por ejemplo, en algún país latinoamericano con los juicios de los derechos humanos en favor de los desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recogido para algunos supuestos en
en Iberoamérica los llamados juicios de la verdad. ¿Cuándo se prevén estos juicios de la verdad? Nos encontramos con casos de fallecimiento de los acusados donde se establece por la Corte Interamericana la posibilidad de que haya un procedimiento con el solo objetivo de reparación simbólica de las víctimas, solamente para que las víctimas tengan un reconocimiento simbólico, aunque ya no pueda haber un castigo penal para el acusado. No sé si lo he explicado bien. Sí, yo lo he entendido, que aunque no haya a quien castigar, el juicio se lleva adelante. Efectivamente, esto claro, como no existe una regulación, sería una posible solución, una solución intermedia, que a la persona afectada se pueda practicar la eutanasia, pero que nuestra legislación en el futuro pueda establecer algún mecanismo para que en estos casos se pueda abrir un mecanismo judicial simplemente para que luzca la verdad y al menos las víctimas tengan un reconocimiento simbólico. Como ves, el derecho está cada día evolucionando y, sobre todo, el derecho no debe perder el objetivo y la ilusión y la finalidad de intentar satisfacer lo máximo posible los derechos de todas las personas en juego. Félix, yo te quiero preguntar, esto, claro, al final no deja de ser un juicio sin una de las partes. Esto no habrá muchos casos, ¿no? Claro, en nuestra legislación no cabe. Es una cosa que se ha traído de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana lo ha establecido en algunos casos y obviamente, pues me imagino que sobre todo tendría para la consideración de una reparación simbólica. Pero obviamente no tendría la consideración de un juicio stricto sensu porque, lo que decíamos antes, un procedimiento penal tiene como finalidad imponer a una persona una pena por haber cometido un delito, y obviamente si la persona ya no está viva, el procedimiento penal pierde su esencia como tal. Félix, si te parece, vamos a ir ahora a otra noticia, a una que toca de lleno a la gente que tú formas a diario. Vamos a poner un audio de Tomás Herranz, que es el fiscal del caso Cursac. No sé si esto es muy normal en tu profesión, lo escuchamos y ahora hablamos de ello. Y decimos que injustamente, porque el resultado de la prueba practicada en este acto nos permite decirlo. No han hecho nada delictivo. No lo han hecho. Y lo peor, o no sé si lo peor, porque ya es bastante fuerte estar inmerso en un procedimiento penal y todavía más ser privado de libertad. Pero cerca de lo peor está en que todo esto se publicara continuamente e inmediatamente, y no se hiciera nada para impedir esta publicación, si es que no se alentaba. Y se consiguió ese efecto hasta hoy, la muerte civil de los acusados. Este procedimiento es un fracaso de la Administración de Justicia, un fracaso total. Y este informe, más que justificar ante la sala la retirada de acusación, que también, por supuesto, tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido la injusticia y que el cambio de la Fiscalía obedece a un intento mínimo de reparar el daño. Nada más. Félix, no sé si esto es muy habitual en vuestro trabajo, este tipo de intervenciones. No es común, pero está muy bien que hayamos sacado este ejemplo porque también subraya, y creo que esto es muy bonito poder decirlo, cuál es la esencia de la función del fiscal. La esencia de la función del fiscal no es acusar, sino es defender la legalidad y la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que nosotros intervenimos si hay una apariencia de delito. Es verdad que el fiscal interviene en la investigación judicial como una parte más, pero somos una parte especial, somos una parte imparcial. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, a diferencia de los abogados, no tenemos un punto de partida preestablecido, y esto lo digo con el máximo respeto a los abogados. Si una persona tiene un problema legal, y acude a un letrado, el letrado va a asesorarle, pero va a tener un cliente que le va a marcar unas directrices de lo que el abogado tiene o no tiene que defender. Eso no pasa con el fiscal.
El fiscal no tiene un punto de partida preestablecido más que la búsqueda la búsqueda de la verdad. Por tanto, cuando se producen unos indicios del delito, el Ministerio Fiscal va a tener que participar en la investigación judicial y va a poder llegar a la conclusión, bien de que esos indicios se han corroborado y, por tanto, acusar, o bien puede optar por considerar que los indicios, la investigación no les ha corroborado y, por tanto, interesar el archivo. Vale, el audio que tú nos has puesto refleja una fase segunda, es decir, cuando el fiscal presentó una acusación, se ha practicado el juicio y del resultado de las pruebas del juicio, el fiscal considera que todos los indicios que se basaron o que permitieron al fiscal acusar, en este caso no se han dado. Y esto es la esencia de la función del fiscal. La obligación que tiene un fiscal en un juicio, querido amigo, es estar muy atento a las pruebas. Y si constata que hay cualquier elemento importante que debilitan las pruebas contra el acusado, no tenemos la opción de callarnos, tenemos la obligación de decirlo, de establecer, pues en esta prueba hay esta debilidad, o en esta otra prueba nos falta esto. Y es más, si comprobamos de la práctica de la prueba que los indicios que existen contra el acusado no se han visto confirmados, tenemos la obligación, como sucedió en el caso que nos has puesto, el fiscal llega a la conclusión de que no hay indicios contra el acusado y tiene la obligación de retirar la acusación. Y eso es una maravillosa garantía del sistema. Félix, a nivel personal, me hace pensar un poco en cómo los fiscales podéis convivir día a día con asuntos tan duros. ¿Esto os afecta en algún momento? Sí, tengo que ser sincero, ¿no? Porque, bueno, por eso estoy aquí, un poco para acercar la justicia al ciudadano. A mí me ha afectado. A mí creo que me ha definido como persona mi trabajo y le doy gracias porque creo que me ha hecho mejor. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Si soy sincero, a mí cómo me ha afectado, creo que soy más miedoso, por ejemplo. ¿Por qué? Yo he visto en muchos juicios las consecuencias que tienen una pelea tonta que puede llevar a que una persona mate a otra, o que una persona dé un mal empujón a otra, que caiga, se golpee contra el bordillo y muera. Y por eso, por ejemplo, soy muy miedoso a la agresividad o a cualquier exaltación, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa que me ha cambiado. Otro ejemplo, creo, si te soy sincero, que me he hecho más analítico, que tengo más capacidad para analizar el comportamiento de otros. No lo puedo evitar. Analizo las palabras, los gestos, los silencios. Me ha hecho más preguntón, más analítico. Y esto lo he usado en todos los ámbitos de mi vida, hasta en lo sentimental. Fíjate. Y por último, perdóname que te he interrumpido. No, te iba a preguntar una cosa que me he dejado en el tintero, sí, pero sigue adelante. Y también creo que me ha hecho más sensible. ¿Por qué? Porque me siento muy afortunado, porque hay en el trabajo ves que hay mucha gente que tiene muy mala suerte también, y que comete un error y el error le lleva al peor camino y en el momento en que podría pararse no se para y provoca una desgracia que provoca un mal irreversible y eso, te da vértigo, ¿no? Y dices, qué bien que la vida que me rodea, qué bien que estoy rodeado de buenos afectos, me ha hecho sentirme más afortunado. Perdona que me estoy enrollando mucho. No, es que en efecto vosotros tenéis que ver casos en los que una gota de agua mal caída le cambia la vida a alguien por luego dos decisiones mal tomadas. O sea que eso vosotros lo veis muy de cerca, igual el resto de la población no es tan tangible. Yo siempre digo, cuando he tenido la suerte de hacer juicios de jurado, de verdad que la realidad supera la ficción más alocada. La realidad para mal, normalmente para mal. Félix, para acabar, que antes has hecho mucho énfasis en la garantía del sistema, en esa maravillosa garantía del sistema. Aparte de la obligación del fiscal de someterse a la legalidad, hay otras garantías a las que la población se acoge al final. Sí. Muchas más garantías, obviamente. Mira, yo creo que hay tres importantes, ¿no? Primera, el juez que investiga no va a ser el mismo juez que enjuicia.
va a ser un tribunal distinto, un juez distinto, porque se considera que el juez que ha investigado ya va a estar contaminado por el resultado de su propia investigación. Por tanto, esa es una garantía muy importante. Segunda garantía muy importante, que el juez que enjuicia, esto ya lo hemos visto en alguna ocasión, no puede condenar de oficio, sino que tiene que interesar su condena a alguna acusación, bien el fiscal o bien una acusación particular. Si no lo solicita una acusación, nunca podría condenar, siempre tendría que absolver. Y aún solicitándole una acusación, el juez puede o no puede condenar. Por tanto, para que condene tiene que darse dos supuestos al mismo tiempo: que una acusación sostenga la acusación y que el juez considere que esa acusación tiene base. Y tercera, que si una persona es condenada, siempre va a tener derecho a recurrir esa condena ante un tribunal superior que no ha conocido del asunto. Por tanto, como ves, esas son garantías bastante importantes. Esto me lleva a pensar luego que, claro, cuando hay algún caso sonado y hay mucho tertuliano en la televisión que se llena la boca, lo de es que nuestro sistema es que es demasiado garantista. Bueno, pues todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué, efectivamente, y es bueno, yo creo que tiene que ser como una marca de identidad de la marca España, ¿no? Que vivamos en un sistema garantista, y cuanto más garantista, mejor para todos. Pues ahí queda, palabra de fiscal. Félix Martín, jefe de formación de la carrera fiscal. El jueves que viene, más juzgado de guardia, si te parece. Pues será un placer. Que pases un buen festivo, Félix. Adiós. Igualmente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.